Economía y finanzas con Pedro Tello. A ver, este tema se repite constantemente, es uno de los éxitos, o así lo maneja el gobierno en algunos de sus discursos, con algunos de sus voceros, el tema de la inflación. La inflación, recordemos, es esta pues subida de alguna u otra manera natural de los precios. Si algo costaba $1 hoy, pues a lo mejor dentro de un año va a costar $1 con 10 centavos, $1 con 5 centavos, póngale usted. Van subiendo, las cosas van subiendo, el dinero va subiendo, va haciéndose más caro todo paulatinamente con el tiempo. Pero bueno, hoy día la inflación está bajo mucho control, alcanza su menor nivel en 34 meses. Pedro Tello, te mando un gran abrazo. Es un éxito el de la Cuarta Transformación, es un éxito del Banco de México, que tiene esta obligación dentro de sus políticas públicas, de sus políticas financieras. Es una situación porque realmente no hay tanto consumo y por eso tampoco se ha elevado mucho el precio. ¿Cómo lo ves, Pedro? Qué gusto saludarte. Luis, buenos días. En efecto, el que la inflación, que no es otra cosa más que la carestía que afecta y erosiona el poder de compra de las economías familiares, se mantenga bajo control, pero mejor aún en retroceso, es, yo diría, una de las mejores noticias que en materia económica podemos aplaudir a lo largo de este 2019. La cifra que dio a conocer el día de ayer el INEGI indica que en el mes de agosto los precios registraron un retroceso del 0.02% en comparación con el nivel de precios con el que cerramos el mes de julio. Prácticamente la carestía no se movió en agosto. Y no se movió en agosto, Luis Auditorio, a pesar del aumento en las colegiaturas, a pesar del aumento en el precio de los uniformes, a pesar también del aumento en el costo de los útiles escolares. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo productos muy sensibles para la economía familiar que cerraron el mes de agosto con retrocesos importantes. ¿De qué productos estoy hablando? Déjame poner solamente 3 ejemplos. El limón tuvo un retroceso en su precio del 31%. La papaya retrocedió 17% y el huevo tuvo un descenso en su precio promedio en el país del orden del 5.5%. Así que el que la inflación en términos generales se haya mantenido estable con un ligero retroceso no significa que no haya productos y servicios que hayan aumentado. No, lo que significa es que en efecto hubo estos productos y servicios que elevaron sus precios, pero aquellos que presentaron retrocesos permitieron más que equilibrar el avance de los primeros para dejar la carestía prácticamente en el mismo nivel con el que cerramos el mes de julio. Y este es un mérito, sí, de la 4T, pero sobre todo, Luis, y hay que decirlo y subrayarlo, del Banco de México, porque es el Banco de México el que determina finalmente la política monetaria a partir de la cual se trata de mantener a raya la inflación y 2, llevarla paulatina pero consistentemente al límite o al rango que ha marcado como objetivo el propio Banco Central en este tan importante indicador. Así que la buena nueva es que la inflación se mantiene a la baja, sigue en el rango objetivo del Banco de México y es, por supuesto, un acierto del Banco Central de nuestro país. La otra noticia, Luis, la que no es nada buena, tiene que ver con esta declaración que hizo ayer el presidente de la CONCAMIL, Francisco Cervantes, en el sentido de que los industriales se expresan a favor del control de las finanzas públicas, también a favor del control de la inflación y del cumplimiento de aquella promesa gubernamental de no impulsar ninguna reforma fiscal, por lo menos durante los primeros 3 años de la presente administración, pero señalan y expresan su preocupación de que en el presupuesto 2020 la inversión pública va a ascender a 634,000 millones de pesos, lo que significa un retroceso del 5.4% en comparación con el de por sí bajo nivel de inversión gubernamental previsto para este 2019. Y hay 2 comparaciones que me parece importante realizan los industriales a propósito de este indicador tan relevante. La primera es justamente que si comparamos la inflación que se prevé para el año próximo contra la que se va a realizar en este 2019, tendríamos que ubicar en contexto el desempeño de este indicador para entender por qué les preocupa a los industriales. Y veamos, en el año 2015, Luis, la inversión pública retrocedió 8%. En 2016, la inversión pública retrocedió otro 8%.
En 2017, la inversión gubernamental retrocedió 26%. En 2018, la inversión pública tuvo un repunte del 3.4%, absolutamente insuficiente para compensar las 3 caídas anuales previas. Y en lo que va del 2019, Luis Auditorio, la caída de la inversión pública, cifras enero-julio, reporta un retroceso del 16%. Y los industriales opinan, y con razón, que si no hay inversión suficiente para infraestructura, caminos, carreteras, viviendas, escuelas, hospitales, redes de telecomunicaciones, etcétera, la competitividad de nuestro país va a seguir a la baja y las posibilidades de acelerar el crecimiento y sostenerlo y acercarlo a la meta del 4% a finales de este sexenio se van a quedar solamente en ilusiones y en promesas de campaña y de inicio de gobierno. Buena, la inflación a la baja; mala, la inversión pública que va a retroceder nuevamente en el 2020. Pues muy mala, sí, definitivamente muy mala, como bien lo señalas, Pedro. Y para finalizar, ¿qué sentido tiene no gastarlo, no invertirlo? ¿Por qué, de manera muy sencilla, podríamos entenderlo para todo nuestro auditorio, Pedro, por qué guardarlo debajo del colchón? ¿Por qué hacer estos subejercicios? Hay una estrategia de fondos, hay una finalidad que se persigue, se prevé que venga una situación económica fea, piensan que pues así viene el ahorro, aunque no es ahorro. Pues si estás enfermo, necesitas una medicina y no te compras la medicina, no te ahorraste la medicina, te estás enfermando más y te va a salir más caro después el caldo que las albóndigas. Pero ¿por qué esta estrategia crees que tenga el gobierno de mantener la lana debajo del colchón? Porque en el caso de la inversión pública, Luis, las fichas se concentraron en una sola apuesta: sector energético. Y a Petróleos Mexicanos y al rescate de Petróleos Mexicanos para su capitalización se ha dirigido la mayor parte de la inversión gubernamental a costa de secar la inversión que tendría que dedicarse a caminos, puentes, escuelas, hospitales, telecomunicaciones, etcétera, de las cuales también depende la calidad de vida de los mexicanos, la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento de sectores que son proveedores precisamente de la industria de la construcción y empleos relevantes. Yo creo, y por eso lo comentaba Luis cuando hablábamos justamente del asunto del rescate de Pemex, el gobierno mexicano está tomando una apuesta de un elevado riesgo a favor de un solo sector, dejando descobijados a sectores muy sensibles para la calidad de vida de las familias en México y, por supuesto, para el crecimiento de la actividad económica nacional. Y termino señalando lo siguiente: ¿por qué no le alcanza al gobierno? Bueno, pues porque simple y sencillamente el monto del gasto público no tiene forma de financiarlo sanamente. En consecuencia, debe definir prioridades, y la prioridad de este gobierno es el sector energético, Luis. O sea, los 40,000 millones, 42,000 millones que se van en este año, bueno, en el próximo 2020 a Dos Bocas y meterle a Pemex los 80,000 millones, etcétera, etcétera. Pues ahí, ahora sí que son los huevos que se han puesto en esa canasta, todo en el sector energético. Con una apuesta muy arriesgada, muy elevada, que ojalá le salga, Luis, porque si le sale, bueno, finalmente se va a resolver en buena medida parte de la estrechez de las finanzas públicas, pero si no resulta, vamos a tener un sector energético debilitado, pero además debilidad en el resto de los sectores de los cuales depende la competitividad de esta actividad económica, Luis. Pedro Tello, te mando un gran abrazo, gracias, como siempre, te seguimos en tus redes, Pedro. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos.